Este programa es presentado por Unidad Vascular de Caracas by Dr. Carlos Durán. Únicos en Venezuela con Flebofoto Rejuvenecimiento. Bienvenidos a la sala de espera de Street Radio. Ya su historia médica está lista para ser recibida por nuestros especialistas. Daniela Salas te acompañará a despejar dudas sobre la prevención de patologías, avances y posibles diagnósticos o tratamientos que te ayudarán a mejorar tu vida y tu salud. Ya comienza tu consultorio podcast. Así comienza tu consultorio podcast. Tomen asiento para que puedan disfrutar de esta entrevista y además hacer su consulta, porque estamos a través de la 96.9 FM y a través de las diferentes plataformas, tanto Twitch, YouTube, TikTok e Instagram, como la radio podcast. Así nos sintonizan. También pueden escribirnos a través del 0412-724-9527. En la producción nos estará acompañando Alberto Belfort, Roseliano Díaz Aria y José Francisco Carvajal. En operación de audio, Pablo Belfort, y también en operación de videos, Difrey Alejandro. Quienes les estaré acompañando en el micrófono y también a través del podcast, Daniela J. Salas, así me consiguen en las redes sociales. Colegio Nacional de Periodistas 22.768, certificado de locución 52.991. El día de hoy vamos a hablar de un protagonista importante de nuestro cuerpo, el corazón, debido a que es el encargado de bombear nuestra sangre a todo el organismo y además favorecer con la oxigenación para que todos los órganos funcionen correctamente. Pero usted conoce qué son las enfermedades cardiometabólicas y cómo afectan a nuestro cuerpo. Hoy vamos a responder estas inquietudes con el doctor Asdrúbal Alfonso, cardiólogo intervencionista, que nos acompaña el día de hoy. Un gusto que nos acompañe. Bienvenido. Hola Daniela, gracias por la invitación y bueno, siempre bien feliz de acompañar para hablar temas de cardiología que bueno, siguen siendo la primera causa de mortalidad a nivel mundial. Cuando hablamos de enfermedades cardiometabólicas, hablamos algo como que del metabolismo y el corazón, pero realmente, ¿qué es esto? Sí, cuando hablamos de enfermedades cardiometabólicas, Daniela, estamos hablando de un conjunto de factores de riesgo que se unen y hay dos protagonistas y dos enfermedades que son bien terribles en esta unión, que son la hipertensión arterial, y también la diabetes o la resistencia a la insulina. La resistencia a la insulina, doctor, disculpe que me detenga aquí porque a veces pensamos que solamente los diabéticos sufren de estos problemas con insulina, pero resulta de que muchas personas podemos padecerlo y no saberlo. Sí, la resistencia a la insulina es muy común y es más común de lo que la gente piensa. Lo que pasa es que hay patologías que por no tener un síntoma claro, las personas no saben que tienen este tipo de enfermedad. Entonces, ¿qué ocurre? Que, bueno, no voy al médico porque me siento bien, me siento perfecto, entonces no saben que tienen glicemias elevadas. Pero cuando entonces vamos a definir lo que es la enfermedad cardiometabólica, estos factores de riesgo, tanto convencionales como emergentes, que se reúnen y dan como resultado una enfermedad cardiovascular que en la mayoría de los casos termina con una obstrucción en una de las arterias del corazón, aumentando la arteriosclerosis. Pero vamos a ilustrar un poco, Daniela, para que la gente nos entienda qué es una enfermedad cardiometabólica. Vamos a hablar de un hombre, un hombre, suponte 45, suponte 50 años, con un peso de 110 kilos, con una glicemia basal en 110, un colesterol malo en 130, con básicamente unos triglicéridos en 150. Este paciente fuma, este paciente no hace ejercicio y este paciente no puede dormir bien por las noches, Entonces, nosotros decimos, este paciente, ¿quién lo debe atender? Lo debe atender el internista, lo debe atender el cardiólogo, lo debe atender el endocrino, lo debe atender el especialista en obesidad.
Entonces, ¿qué vamos a hacer con este paciente? Yo siempre les ilustro y les digo que cuando vemos todas estas características, y es para que la gente nos entienda que la enfermedad cardiometabólica es este paciente que le estoy ilustrando, es este paciente que nosotros decimos que es un paciente oxidado. Cuando hablamos que es un paciente oxidado, porque es un paciente que tiene muchos radicales libres, tiene muchas sustancias que a la larga, cuando se empiezan a unir, va a dar como resultado que este paciente a la vuelta de un tiempo va a tener enfermedad coronaria. A veces pensamos que solamente una persona con sobrepeso o con obesidad son aquellos que pueden tener alteraciones en colesterol, triglicéridos, también en la insulina, por ejemplo. Pero una persona delgada, una persona flaca, que se ve aparentemente sana, puede tener complicaciones con respecto a ello a lo largo de su vida y no saberlo. Sí, absolutamente sí, porque existe algo que es la genética, que afortunadamente o desafortunadamente va con las personas sin tener la necesidad de adquirirlo o de hacerlo, ¿no? La genética, muchas personas son delgadas y tienen o pueden tener resistencia a la insulina, pueden tener insulina elevada sin ser diabético, pero esta insulina, y hay una discusión, Daniela, bien interesante en los últimos tiempos. ¿Por qué queríamos hablar y conversar de enfermedad cardiometabólica? Porque en la actualidad esto ha cambiado muchísimo, Sí. ¿ok? Y más adelante vamos a estar hablando de todo lo novedoso en los tratamientos para la enfermedad cardiometabólica. Pero desde el punto de vista de cómo nosotros vamos a ver este paciente desde el tratamiento, desde el diagnóstico, ha habido una modificación bien interesante. Podemos ser diagnosticados de enfermedad cardiometabólica desde muy jóvenes. Sí, Daniela, fíjate que una de las entrevistas que en estos días teníamos por una emisora, hablábamos y tuvimos la oportunidad de hacer un conversatorio con un urólogo, ¿no? Y definíamos la disfunción sexual, ¿ok? La disfunción eréctil, más bien, la disfunción eréctil como un síntoma primordial en pacientes jóvenes con enfermedad cardiometabólica. Fíjate que Claro, el bombeo de sangre de este hombre no es el más óptimo y también Claro. está afectando su sexualidad, su erección, y esto hay que tomarlo en cuenta, porque a veces pensamos que solamente esto le sucede a personas, hombres muy mayores, pero en jóvenes también Sí, pueden tener incidencias y decir, bueno, ¿qué es lo que me estará pasando? Y resulta que el problema de base es una enfermedad cardiometabólica. Exacto, porque comienza entonces con la obstrucción de las arterias muy pequeñitas. Entonces, cuando nosotros... Claro, y las arterias de esa parte son muy pequeñas también. Exacto. Entonces, y nosotros definimos este tipo de enfermedad como enfermedad periférica. Quiere decir, si un paciente está sufriendo alguno de estos tipos de patología o está teniendo disfunción eréctil, tiene que ir al cardiólogo porque muy probablemente está teniendo enfermedad cardiometabólica que comienza con arterias muy pequeñas y que en la vuelta de unos años entonces va a estar teniendo enfermedad coronaria. Bueno, por acá todo el equipo está diciendo que ya se está anotando para ir para el cardiólogo para ver cómo está su corazón, porque quieren ver cómo está el funcionamiento correcto de todo su organismo, incluso el aparato sexual reproductivo. Pero Daniela, es que hay jóvenes, hay pacientes muy jóvenes y lo voy a ilustrar de esta manera. Son personas jóvenes que fuman muchísimo, que tienen una dieta rica en colesterol y podemos conversar de colesterol porque hay una tendencia también por ahí que el colesterol no es malo, ¿okay? Que las dietas cetogénicas o las dietas altas en contenido de grasa son saludables y desafortunadamente no es la realidad. Claro, vemos incluso a un médico, un suerte influencer en internet, un médico colombiano, Sí. que aconseja comer todo lo que es grasa. Pero hay que ver cómo está tu organismo, no todo funciona para todo el mundo. Comer proteínas sí es beneficioso, pero Sí, ver claro. cómo se preparan también es como que esa receta importante y ver qué funciona para mí, qué funciona, por ejemplo, para Asdrúbal Claro. Alfonso o para uno de nuestros chicos que está aquí con nosotros, para nuestros operadores, nuestros productores.
Pero con respecto a ser joven o no, es importante y nos hablaba sobre fumar y incluso lo nombrábamos antes de comenzar el espacio, que actualmente hay una tendencia en el mundo, no solamente en Venezuela, entre los jóvenes más que todo, y es la utilización del vapor, que justamente en Venezuela también se creó una regulación ya con respecto al vapeo, que eso también es importante conocerlo. Pero dicen, bueno, pero es que yo solamente vapeo, yo no fumo. ¿Qué pasa con nuestro corazón? ¿Qué pasa con nuestras arterias y todos nuestros valores cuando no estamos consumiendo directamente el tabaco, pero sí estamos consumiendo sustancias a través del vapeo? Sí, es que la diferencia entre el tabaquismo tradicional o el vapor es que le quitan la nicotina. Pero, en algunos, que algunos tienen también. Pero se liberan casi 1 millón de partículas que van a producir. Voy a explicar rápidamente qué ocurre con el vapeo, porque mucha gente piensa que es que el médico o que esto es sano, que esto es sano y ya. O que esto es sano. Estas 1500 partículas, ¿okay?, que son nanopartículas, son liberadas al torrente sanguíneo. En las arterias de todo el torrente, tanto del corazón como de la aorta, tienen una membrana que la recubre por dentro que se llama el endotelio. El endotelio no es más que esta capa protectora. ¿Qué ocurre con el endotelio? Cuando este endotelio, que es una capa protectora de las arterias por dentro, se erosionan o se rompen, ¿okay?, y la mayoría está involucrada, estas 1500 o estas 1.500.000 partículas, nanopartículas, que va a provocar erosión de esta membrana, va a originar obstrucción de las arterias. ¿Cómo? Porque llegan las plaquetas, se apilan en esa zona y producen una obstrucción de las coronarias. Entonces, la gente me pregunta, doctor, ¿pero por qué estamos viendo últimamente infarto en pacientes jóvenes? ¿Okay? Claro, lo estamos viendo con mayor frecuencia. Yo tengo pacientes y en los últimos meses hemos operado pacientes de 40 años con enfermedad de las 3 importantes arterias. Y eso llama bastante la atención. Claro. Son bastante jóvenes. Claro. Eso era antes que nosotros pensábamos que una persona de 40 años era una persona muy adulta o de repente ya vieja, pero no es Sí. así. Son jóvenes, son personas jóvenes. Daniel, y es que la enfermedad coronaria anteriormente era casi exclusiva de los pacientes ancianos, ¿okay?, de los adultos mayores. Se decía que un infarto, bueno, no, yo estoy tranquilo porque no me va a dar un infarto. Yo tengo 40 años, yo tengo 35 años. Y pensaban que el infarto era más frecuente en pacientes de 60, 70 años. Y ya no es la realidad. La realidad es que pacientes de 40 años tienen enfermedad de las 3 arterias principales, que es bastante, ¿ok? Y son llevados a cirugía cardíaca, ¿ok? O pacientes, yo tengo un paciente que es un paciente de 29, 30 años, producto del vapeo, que hizo lesión importante de una de las arterias importantes del corazón porque produjo un trombo o un coágulo en esa arteria. Entonces, claro, lo que pasa es que estas sustancias también son un poco más adictivas porque tienen olores o sabores bastante agradables y bueno, se piensa de que sí, como no hace daño, pues se puede consumir bastante. Y el llamado de atención es esto, ni el cigarro ni el vapeo, para que las personas que nos estén escuchando no se confundan. Y no es que estamos recomendando una cosa u otra, es que no estamos recomendando ninguna, pero ninguna es por la salud. Y justamente estamos invitándolos a que participen, no solamente en redes sociales, porque estamos conectados con ustedes también a través de un número de WhatsApp. Así que usted puede escribir o mandar su nota de voz a través del 0412-724-9527. Lo voy a repetir, 0412-724-9527. Y también nos puede escribir a través de @laradiopodcast, a través de las diferentes plataformas, tanto en Twitch, TikTok, YouTube e Instagram, y estamos conectados en Instagram Live por esta cuenta y también mi cuenta, @Daniela J. Salas. Josué Pérez Mateus nos escribe también en redes sociales y nos dice: buenas tardes, tengo 62 años y camino para ir al trabajo más de 3 horas, igual de regreso a mi casa. Mi comida es completamente normal. ¿Qué probabilidades tengo de desarrollar una enfermedad cardiovascular? Un hombre bastante activo porque camina al día, por lo que nos explica, por lo menos 6 veces, 3 de ida, 3 de regreso. Vamos a ver si es por decisión propia o de repente la movilidad en su zona no es tan fácil, pero camina más de las horas recomendadas o por lo menos los que nos dicen. ¿Es bueno esto? Bueno, vamos a hablar de
¿Cómo nosotros podemos saber si yo estoy en riesgo de enfermedad cardiometabólica? Okay. Tenemos que hablar de lo que son los factores de riesgo. Nosotros, y lo hemos conversado, Daniela, en múltiples oportunidades, pero no me canso de conversar de los factores de riesgo porque es la génesis, es el inicio de toda esta cascada de eventos que estamos conversando el día de hoy. Los factores de riesgo, recuerden que nosotros habíamos conversado que hay factores de riesgo modificables y no modificables. Ya eso es una definición bien pasada. Y bien establecida. Bien establecida, pero tenemos ahorita también los factores de riesgo convencionales y los factores de riesgo emergentes, ¿okay? Que es la nueva clasificación que estamos en la actualidad. Cuando hablamos de los factores de riesgo convencionales, saben ustedes como la hipertensión arterial, la diabetes mellitus, lo que es la obesidad o el sobrepeso, el tabaquismo, la dislipidemia, que hablamos de dislipidemia, el aumento del colesterol y los triglicéridos, como parte de estos factores de riesgo convencionales. Cuando hablamos de factores de riesgo emergentes, recuerden que dentro de los factores de riesgo emergentes tenemos también entonces lo que es el COVID, ¿okay? Como una causa que también en dejó este momento. bastantes secuelas de muchas personas. Muchísimas, y la veo a diario y todavía la sigo viendo bien importante. Lo que son los aspectos inflamatorios en las mujeres, lo que son los ovarios poliquísticos, porque está relacionado con toda una cascada de eventos endocrino-metabólica, y también lo que son los procesos inflamatorios como artritis y otro tipo de eventos que tal. Si nosotros cuando vamos a clasificar, en cardiología clasificamos los pacientes en 3 grupos, ¿okay? Un grupo leve, moderado y alto riesgo cardiovascular. ¿Quiénes van a estar clasificados en este tipo de riesgo? Nosotros, dependiendo de estos factores de riesgo, nosotros vamos a clasificar. Si el paciente tiene entre 1 y 2 factores de riesgo, es leve. Entre 3 y 4 es moderado, y entre 4 en adelante quiere decir que es de muy alto riesgo. Claro. ¿Para qué clasificamos nosotros esto? Es para usted saber si tiene algún síntoma y tiene factores de riesgo, usted puede acudir prontamente al cardiólogo para entonces hacer un screening de poder saber si está teniendo una relación ese dolor o esos síntomas con enfermedad coronaria. Muy bien, ya nos dio algunos ítems o algunos puntos en donde debemos de tomar en cuenta para saber si estamos en riesgo y acudir de manera oportuna al cardiólogo. Si por ejemplo marcamos 1, 2, 3 y de ahí para adelante, como bien nos explica sobre la clasificación, ¿cuáles son esos estudios que le van a realizar al paciente para saber si están en riesgo del desarrollo de una enfermedad cardiometabólica o cardiovascular? Sí, existen otros marcadores, Daniela, que siempre es bueno poderlos conversar. Uno como es, y que son tan directamente relacionados con la enfermedad cardiometabólica, como es la circunferencia abdominal, ¿okay? Que no lo hemos conversado, la circunferencia abdominal para hombres 105, para mujeres 93. Si usted tiene una circunferencia abdominal mayor a esto que hemos comentado, este está en riesgo cardiometabólico. ¿Por qué en riesgo cardiometabólico? Porque sabemos entonces que en este caso la grasa abdominal tiene un papel ponderante en la formación de trombos y formación de enfermedad coronaria. Entonces, usted tiene factores de riesgo que ya conversamos anteriormente y tiene una circunferencia abdominal mayor en el hombre, mayor a 105, entonces usted está en riesgo cardiovascular. Si usted tiene la oportunidad de hacerse un análisis de sangre y tiene una glicemia mayor a 100, ¿okay? Usted está teniendo riesgo cardiometabólico. Y cuando hace un despistaje, en este caso de lo que son los lípidos, entonces usted está teniendo un LDL, un colesterol mayor a 200, con un LDL mayor a 100 o a 110, entonces está teniendo factores de riesgo cardiometabólicos bien importantes. Muy importante esto, y además la circunferencia, estamos hablando de la parte baja del abdomen. Usted puede ser delgado, puede ser flaco, tener esa barriguita allí permanente o esa parte más gordita, tomar la medida, ver si se excede y saber si los valores están adecuados, porque si no, usted también está a riesgo de desarrollar una enfermedad cardiometabólica. Vamos a irnos a una pausa aquí en Tu Consultorio Podcast. A regreso, el doctor Asdrúbal Alfonso nos seguirá dando recomendaciones. Él es cardiólogo intervencionista y con gusto los esperamos en nuestra sala de espera para responder sus preguntas.
Claro que sí, nos preocupamos por tu salud y te guiamos a esa prevención importante. Por eso, en tu consultorio podcast, el doctor Asdrúbal Alfonso, cardiólogo e intervencionista, nos trae la recomendación médica de la semana. Presta atención a la recomendación de la semana. Para cuidar tu corazón es importante que conozcas tus niveles de colesterol y triglicéridos. También es importante mantener un peso adecuado. Si tú tienes sobrepeso, un índice de masa corporal mayor a 25, por favor, empieza a bajar de peso. Lo otro es conocer tu nivel de glicemia. Y por último, hacer ejercicio todos los días, por lo menos 40 minutos, te va a ayudar a mantener un corazón sano. Y nosotros le vamos a dar puntos extras a nuestra consulta, a aquellos que se conecten con nosotros cada lunes, porque tenemos fieles allí acompañándonos. Por ejemplo, Ángela Echenique desde Italia, yo siempre la nombro porque ella está allí con nosotros en su consultorio podcast. Y nos hablaba hace unos minutos a través de Instagram y nos decía, doctor, los cambios hormonales, ¿qué pasa con los cambios hormonales y las enfermedades cardiometabólicas? Sí, recuerden que estábamos conversando, Daniela, de lo que son los factores emergentes, factores de riesgo cardiovasculares emergentes. Nos hemos dado cuenta con el tiempo que lo que son las enfermedades endocrino-metabólicas tienen una relación bien interesante con las enfermedades, por ejemplo, las mujeres cuando están en posmenopausia, ya la posmenopausia en las mujeres te equipara con los hombres en cuanto a las enfermedades cardiovasculares. Pero en las mujeres jóvenes, ¿qué pasa? Aquellas mujeres que tienen trastorno, por ejemplo, enfermedad tiroidea, tiene una relación importante en la enfermedad cardiometabólica. Aquellas mujeres que tienen, en este caso, ovarios poliquísticos, también tienen una relación bien importante en la enfermedad coronaria. Y todos estos trastornos que están relacionados con las hormonas y la resistencia a la insulina, la relación que existe con la enfermedad coronaria es altísima. Por eso que siempre, y yo hablaba al inicio de este programa, ¿quién debe atender a este paciente que yo hablé al inicio? ¿Quiénes son? Exactamente, tiene que ser un equipo multidisciplinario, Daniela, porque no solamente el cardiólogo es el que está encargado, nosotros nos podemos encargar de tratar la dislipidemia, tratar la hipertensión arterial, tratar la enfermedad coronaria, pero tenemos que tener el apoyo del endocrino, por menos una mujer que tenga algún tipo de trastorno endocrino metabólico que nos ayude a mejorar, por ejemplo, esa tiroides que está enferma. También, por ejemplo, necesitamos el experto en obesidad para que pueda entonces ayudarnos a bajar de peso. Quiere decir que la enfermedad cardiometabólica, si usted se identifica con lo que hemos hablado el día de hoy y usted dice, mira, yo tengo mucho de lo que está hablando el doctor Asdrúbal, yo tengo entonces que acudir primeramente al cardiólogo para entonces distribuir o poder darle orientación con un equipo multidisciplinario para poder entonces disminuir la probabilidad de enfermedad coronaria. Por supuesto. Además, vemos los factores que se dividen también en hombres y mujeres porque hay cosas que no le pasan a los hombres, por ejemplo, la menopausia o esos cambios abruptos hormonales que nos suceden a las mujeres. Entonces ahí tenemos también que darnos cuenta y cuidarlo. E incluso nuestro operador Pablo Belfort nos preguntaba algo interesante en nuestra pausa. Y es sobre los infartos y los preinfartos. O era Frey. Bueno, pero Pablo también estaba conversando con nosotros hace unos minutos. Y existen realmente los preinfartos. Eso existe, no existe. Nosotros decimos, es que le dio un preinfarto a la señora Juana o al señor Pedro le dio un preinfarto, ya está bien. Ese término es real, existe. Esto pasa en serio. No, bueno, ese término es una terminología muy coloquial que, bueno, se ha ido transmitiendo en el tiempo. Popular. Es muy popular. Pero sí tiene relación en cuanto a los síntomas. Voy a explicarlo brevemente. Cuando hablamos del síndrome coronario, el síndrome coronario se divide en dos grupos. Un grupo que tiene una obstrucción total de la arteria y un grupo que no tiene una obstrucción total de la arteria.
El paciente que no tiene obstrucción total de la arteria puede tener un infarto sin tener obstrucción total de la arteria o puede tener síntomas asociados a esto. El síntoma cardinal de esta enfermedad es la angina. ¿Qué es la angina de pecho? El dolor que sienten los pacientes es un dolor opresivo, retroesternal, que se irradia hacia el brazo izquierdo, hacia la mandíbula, en algunas oportunidades hacia el epigastrio, lo que llama la gente la boca del estómago, o a la región posterior, que, bueno, mucha gente dice en medio de los omóplatos. Entonces, ese tipo de dolor tiene que ver, o se llama en medicina o en cardiología, se llama angina, ¿okay? Angina de pecho. Entonces, anteriormente decían, Daniela, que la angina era un preinfarto, ¿okay? Porque eso iba a anteceder a un infarto. En verdad, semánticamente es así. Pero la clasificación... Pero no se llama preinfarto. Pero no se llama preinfarto, porque no hay una antesala. Lo que hay es una historia natural de la enfermedad. Quiere decir que cuando yo tengo angina de pecho, es el corazón gritando, diciendo que tenemos entonces una obstrucción en una arteria importante del corazón y esto está disminuyendo el flujo de oxígeno y nutrientes hacia el músculo cardíaco, ocasionando entonces muy probablemente un infarto. Por acá Deco Hogar Mobiliaria nos dice, no existen, nos coloca ese no así larguísimo. Pero bueno, es una pregunta porque a veces lo escuchamos con mucha frecuencia. Y Ángela Echenique nos dice, los hombres también tienen sus cambios hormonales, la andropausia, pero... Yo hablaba lo de los cambios hormonales es porque nuestras hormonas protegen nuestro corazón en las mujeres. Es como una película protectora y como unos policías ahí bastante fuertes que están allí diciendo, este corazón lo defiendo yo. Sí. Pero pasa igual con el de los caballeros. Sí, sus hormonas protegen el corazoncito de ellos. Sí, bueno, si supieras que en el hombre lo que es la testosterona, ¿okay? Como una hormona principal en el hombre, también se ha visto que hay relación, y recuerda que el hombre también tiene degradación de algún tipo en muy baja expresión de hormonas femeninas. Entonces, el hombre también, al disminuir en la andropausia, todo este conjunto de hormonas también es más proclive a tener enfermedad cardiovascular. Pero, ¿qué pasa? Que en las mujeres el estrógeno y la progesterona son quienes les dan una protección bien interesante, ¿okay? A ese endotelio. Cosa que en el hombre ya está más relacionado a lo que es... enfermedad directa al endotelio. Mira lo que decían los muchachos por acá también de cuando hablábamos de cómo cuidar nuestro corazón. Decían no enamorarse. No enamorarse protege el corazón. Creo que este es un tema para un segundo podcast y que es muy interesante porque se llama Emociones y Corazón. ¿Okay? Las emociones y el corazón. Es cierto que las emociones afectan el corazón. Bueno, les voy a dejar un adelanto de este programa que vamos a hacer, que se llama, que sí, las emociones afectan el corazón. Hay estudios, no es que lo estamos hablando... románticamente solamente. Exactamente, románticamente, ¿no? Porque hay enfermedades que son exclusivas de las emociones en el corazón, claro. ¿Okay? Y están relacionadas tanto lo que son emociones positivas y emociones negativas. Cuando hablamos de emociones positivas, bueno, hablamos de la alegría, de todo, y las negativas, bueno, el despecho, todo, el estrés, la molestia, el mal humor, la ansiedad, ¿ok? Y la depresión, claro. Que son enfermedades bien interesantes, pero bueno. Pero si regulamos nuestras emociones, también estamos contribuyendo a cuidar nuestro corazón. Sí, absolutamente sí. Entonces, como la recomendación médica de la semana extra, tenemos esa. es como, también hay otras recomendaciones, por ejemplo, el sueño, Daniela. Hay una entidad que se llama apnea del sueño. ¿Qué es la apnea del sueño? Es cuando el sueño tiene dos etapas, una etapa que se llama REM y la etapa no REM, ¿okay? Que es el movimiento rápido ocular.
Cuando existe una persona que no puede conciliar el sueño o tiene un sueño intermitente, esto o se despierta mucho en la madrugada, ¿ok? Y la mayoría de estos pacientes se despiertan con una sensación de ahogo, una sensación de que no puede respirar. Esto se llama apnea del sueño. Entonces, la apnea del sueño es una entidad que también no es muy diagnosticada, no es muy reconocida, pero tiene una relación directa con enfermedades cardiometabólicas bien interesante, porque se sabe, hay pacientes que la única manifestación importante es la apnea del sueño y tienes enfermedades. Te cuento rápidamente, estos días, creo que no nos está escuchando, pero no estamos diciendo no. recibí una paciente que vino del extranjero, me contactó por redes sociales y se vino de afuera a vernos, ¿okay? Porque estaba presentando taquicardia. Ella caminaba y tenía la frecuencia cardíaca bien elevada. Me decía, doctor, vengo porque no aguanto, camino y tengo mucha taquicardia. Nosotros haciendo la exploración hicimos todos los exámenes, ecocardiograma, prueba de esfuerzo, todo lo demás. Nos dimos cuenta y en la interrogación, en el examen clínico, que ella se despierta mucho de noche por un tema de apnea del sueño, ¿ok? Entonces, como causa principal, en este caso, en esta chica, que era una paciente joven, tenía entonces apnea del sueño que desencadenaba una taquicardia sinusal inapropiada y esto le causaba muchos síntomas. Se fue para su tierra con tratamiento, haciendo algunos ejercicios y algunas recomendaciones importantes para ella y resolvimos el problema. Entonces, para que tú veas, y era dormir bien. Y era dormir bien. Entonces, para que tú veas que la apnea del sueño es una entidad que está relacionada con enfermedad cardiometabólica. Claro, y no solamente la apnea, sino una higiene correcta del sueño y vemos también muchas personas jóvenes. Yo, por ejemplo, soy noctámbula y me cuesta mucho dormirme temprano y de repente me despierto temprano y a veces trato de dormirme nuevamente y lo logro. Pero a veces cuento mis horas de sueño y digo, bueno, son como muy poquitas, porque nos recomiendan horas siendo hombres y caballeros, hombres y mujeres, disculpen, distintas también. Dicen que las mujeres necesitamos muchas más horas de sueño que los hombres y esto está comprobado científicamente. Sí. Y esto es cierto. Entonces, si no estamos durmiendo bien y estamos haciendo todo lo demás correctamente, alimentándonos bien, haciendo ejercicio, teniendo una rutina, pero si no dormimos bien, también lo estamos haciendo mal. Sí, porque existe una relación importante en la liberación de algunas sustancias como son el cortisol, ¿ok? El cortisol, después tendremos oportunidad de hablar exclusivamente del cortisol, pero si tú no duermes, ¿ok? O tienes trastornos del sueño, hay una mala utilidad del cortisol en las personas. Y si tú tienes una disminución en el cortisol, vas a desencadenar una serie de enfermedades que van a estar relacionadas directamente con el corazón. Entonces, para que tú veas que no solamente comer bien, no solamente es hacer ejercicio, no solamente es no tener estrés, sino también es descansar, tener como tú decías, Daniela, una buena higiene al momento de dormir. Sabemos que las mujeres deben dormir hasta 8 horas. ¿Okay? Y para el hombre, sí, entre 5 y 6 horas es suficiente. ¿Okay? Eso tiene que ver, no tiene que ser, si no es tan estricto, tiene que ver con este tema del cortisol, por eso lo traía a colación. Pero entonces es importante tomar todas estas recomendaciones para que sepan que están relacionadas. Bueno, ya que hicimos un recorrido por muchos de los factores modificables, no modificables o emergentes que tenemos actualmente para predisponerlos a una enfermedad cardiometabólica, queremos saber cuáles son las novedades que hay actualmente para poder atender a estos pacientes. Porque decimos, bueno, pasan los años, la tecnología avanza, la medicina avanza y ya todo ha mejorado para atendernos y tener una mejor calidad de vida. Con respecto a las patologías cardiometabólicas, ¿ya estamos en este punto o todavía nos falta? Sí, hay novedades importantes, Daniela, y debemos de comenzar, y creo que este es el punto bien sabroso de esta conversación que tenemos amena en la tarde de hoy. Por ejemplo, en relación a la dislipidemia, ¿no? Que es colesterol, triglicéridos, que están alteraditos por allí. Así mismo, ajá. Así estamos aprendiendo aquí en este consultorio. Cuando hablamos
del aumento de la dislipidemia, aumento del colesterol y los triglicéridos, sabemos que existen nuevos tratamientos para mejorar esto. Tradicionalmente teníamos las estatinas, que en este caso la atorvastatina, rosuvastatina, simvastatina, pero ¿cuáles son las novedades en este momento? Que primero la combinación de medicamentos para tratar la dislipidemia sigue siendo superior a utilizarlo solo, ¿ok? Existen medicamentos que podemos combinar para tratar. También existen medicamentos que son anticuerpos, que cuando hablamos de anticuerpos, bueno, no lo vamos a explicar tan profundamente, pero quiere decir que nuestro organismo nos va a ayudar a bajar este tipo de colesterol. Pero sabemos otra cosa bien importante de la dislipidemia, Daniela, que no le llevamos tanto la atención al colesterol total. Sabemos que cada vez más, si nosotros bajamos el LDL, que es el colesterol malo, cuando usted se hace un perfil lipídico, ahí dice LDL. Y sabemos entonces que cuando más bajo tenemos nosotros el LDL, mayor prevención cardiovascular tenemos. Por eso que toda nuestra conversación en esta entrevista tiene una razón de ser, porque nosotros habíamos hablado de los factores de riesgo. Si usted tiene factores de riesgo, ¿ok? Aun cuando no tenga ningún síntoma, y usted se hace un perfil lipídico y tiene un LDL mayor a 100, tiene que bajarlo, tiene que tomar algún tipo de tratamiento para bajar el LDL, porque usted está en riesgo cardiovascular, y así es la única forma de bajar efectivamente lo que es el riesgo cardiovascular. Vamos a hablar un poco sobre el omega 3 y el omega 6. La gente dice, bueno, tómate un omega 3, eso te va a limpiar la grasa de la sangre. ¿De verdad limpia la grasa de la sangre el omega 3? No. No. Mira, el omega 3 sencillamente lo que nos ayuda después de nosotros haber bajado, existen estudios bien serios, bien importantes, ver cómo hicieron una comparación entre las estatinas y el omega 3 para ver quién podía bajar más el colesterol malo, el LDL, y lamentablemente el omega 3 no disminuyó lo que es el LDL. Sí, la única ventaja que tiene el omega 3 es que si usted bajó el LDL, usted puede mantener niveles aceptables de colesterol malo tomando el omega 3. Es decir, lo podemos utilizar como un medicamento de mantenimiento. ¿Okay? Mira, por acá dice Deco Hogar, dice, antes que se me acabe la batería, por favor, mándeme el contacto. ¿Cómo te conseguimos, Asdrúbal? Nos pueden encontrar en Instagram como dr-Asdrúbal Alfonso. Por ahí yo atiendo todos los mensajes, podemos estar nosotros en contacto y hacer algún tipo de recomendaciones por ahí. Bueno, Deco, ya sabes, si se te apaga el teléfono, ahí está. dr-Asdrúbal Alfonso. Exactamente. Así lo consigue. Doctor, vamos a dejar también claves esenciales el día de hoy. Okay. Ya hemos hecho un gran recorrido y hemos hablado suficiente, no bastante para decirlo así. Nos falta, pero se nos va el tiempo. Pero vamos a como que dar claves. Si pudiera darnos claves esenciales para cuidar nuestro corazón y además evitar las enfermedades cardiometabólicas, ¿cuáles serían? ¿Cuál sería su top? Ok, primero conoce tu glicemia. La glicemia es el primer factor que produce enfermedad coronaria. Debemos tener, entre más baja la glicemia o por debajo de los 100 gramos sobre decilitros, tenemos nosotros la glicemia mucho mejor. Conoce tu presión arterial. Sabemos que la presión arterial también juega un papel importante en la enfermedad, en el desarrollo de la enfermedad coronaria. Debemos de tener presiones entre menor a 120-70 para tener una óptima. Hacer ejercicio. Sabemos nosotros, y una de las claves que hemos estado conversando en estos días por unos estudios que salieron, que el ejercicio cardiovascular no es solamente efectivo, Daniela. Sabemos ahora que el ejercicio cardiovascular debe, y mira lo que estamos conversando, porque anteriormente decíamos a todo el mundo camina 40 minutos, pero ahora sabemos que el ejercicio cardiovascular debe acompañarse con el ejercicio de resistencia. ¿Qué quiere decir? Que usted en su casa puede tener algunas pesas, algunas ligas, si usted quiere inscribirse en el gimnasio, muchísimo mejor, pero el ejercicio, para que sea efectivo, tiene que ser todos los días, más de 40 minutos, acompañado con un ejercicio de resistencia para disminuir los factores de riesgo. Por otro lado, si usted fuma, es lo mismo que usted fume
cigarrillo, que fume tabaco, que vapee, que tenga o pipa, cualquiera de estos que usted esté consumiendo, debe dejarlo inmediatamente porque está comprobado que está relacionado con la enfermedad coronaria. Y bueno, y por último, la dieta. ¿Ok? Hablamos de la alimentación, que no le dimos tanto protagonismo, pero vamos a hablar de la alimentación rápidamente. Muy rápido, muy rápido. Cuando hablamos de nosotros vamos a promover una dieta. El plan nutricional tiene que ser un plan nutricional para cada quien. Cada persona tiene un consumo de calorías muy diferente y cada persona debe tener una evaluación nutricional aparte. Pero ¿qué recomendamos? Disminuir el consumo de sodio, disminuir el consumo de carbohidratos refinados. Cuando hablamos de carbohidratos refinados, estamos hablando de la pasta, estamos hablando del pan blanco, estamos hablando de todos estos procesados. Consumir al menos 100 gramos de carbohidratos. Todo lo más rico. Bueno, doctor, se nos terminó ahora sí la consulta, porque esta consulta dura 1 hora. Doctor, ¿cómo lo contactamos? Vamos a darle ese método de contacto a todas las personas que nos escuchan a través de la 96.9 FM y también a través de @laradiopodcast. Estamos por Instagram como DR de Doctor, _Asdrúbal Alfonso. Por ahí pueden contactarme, enviar mensajes y con mucho gusto vamos a estar contestando cada uno de ellos. Y también utilizamos la plataforma como es en Twitter. En Twitter estamos como DR_Asdrúbal. También por ahí estamos contestando todos los mensajes. Gracias por acompañarnos en esta consulta de tu consultorio podcast. Hoy hablando sobre el corazón. Estuvimos hablando con el doctor Asdrúbal Alfonso, cardiólogo intervencionista, y le queremos mandar mucho cariño, mucho amor, mucho afecto a todas estas personas que estuvieron con nosotros a través de la 96.9 FM y también que nos acompañaron en el en vivo y también interactuaron con nosotros a través de @laradiopodcast y @Daniela J. Salas. Recuerde, nos acompañamos siempre a través de nuestra frecuencia en las diferentes plataformas, a través de YouTube, Twitch, TikTok e Instagram. Gracias por acompañarnos. 96.9 FM, @laradiopodcast, nuestro número 0412-724-9527. En la producción nos estuvo acompañando Alberto Belfort, Roseliano Díaz Arias y José Francisco Carvajal Echenique. En la operación de audio, Pablo Belfort, y en la operación de video, Tifrey Alejandro. En el micrófono, Daniela J. Salas, Colegio Nacional de Periodistas, número 22.768. También certificado de locución 52.991. Gracias por acompañarnos. Será una próxima consulta de tu consultorio podcast. Este programa fue presentado por by Dr. Carlos Durán. La opción en cirugía cardiovascular presenta Flevofoto Rejuvenecimiento, un procedimiento científicamente probado, creado en nuestro país con la última tecnología láser Nordis para eliminar sin dolor ni cicatrices, arañitas, manchas y otras alteraciones estéticas. Citas 0424-222-7219 o a través de @dr_Carlos Durán.